Entonces, vamos a explicar un poco el contexto de por qué la Escuela de los Pueblos y de dónde surge todo este proceso. Este proceso lleva pues, unos 8 años gestándose y viene de una necesidad colectiva del movimiento comunitario y popular, de nuestro movimiento político de carácter campesino, de generar un espacio de formación política. Nos damos cuenta de que nosotros tenemos un proceso en el que el concejo y las huebras, lo que la compañera llamaba el ausolán y todo, forma parte de nuestro proceso diario a la hora de construir nuestro movimiento. En todas nuestras acciones está muy presente. Pero siempre nos falta que el acercamiento a nuestros territorios en zonas que están completamente despobladas. El Valle de Valdivielso tiene 14 pueblos, 14 aldeas que tenemos un municipio, 14 concejos que forman el concejo mayor y son 14 pueblos, 400 personas en los 14 pueblos, ¿no? Para que nos imaginemos realmente los niveles de despoblación que tenemos en territorios que no hay transporte, que no hay tienda, que no hay nada, básicamente. Entonces, es muy difícil conformar movimientos, sindicatos, lo que sea, espacios colectivos sin gente, ¿no? Que es la base de generar algo. Entonces, a partir de todo este proceso que se lleva gestando con nuestras bases programáticas, con muchísima relación internacionalista y todo, de la conformación de un movimiento social y popular del campo, vinculada a los territorios, la defensa de los territorios y la defensa de para lo que nosotros es imprescindible para la reproducción de la vida, que es la memoria. Entender la memoria de los territorios, de la semilla, de los pueblos, de la memoria histórica. Todo lo que conforma el ser humano para nosotros es la memoria que, como dicen los compañeros colombianos, es el compromiso con el futuro. Entonces, esa memoria está en los pueblos, no está ni en Google ni en las ciudades, está en la gente que ha defendido y ha cuidado los territorios como custodios toda la vida.